En un frío inesperado, la joven apache reveló una conexión extraordinaria que cambiaría todo para su comunidad. Itzel, con 19 años a cuestas y sueños desbordantes, contemplaba las montañas silenciosas de su pueblo, donde el viento helado parecía susurrarle secretos de un futuro que se sentía lejano, pero a la vez tan ardiente en su interior. Criada entre el amor y las tradiciones, siempre había sido la soñadora, la que alzaba la mirada más allá del horizonte, pero ahora se sentía atrapada en un ciclo de trabajos modestos, sintiendo cómo sus anhelos se deslizaban como arena entre los dedos. El mercado, un bullicioso laberinto de colores y aromas, se había convertido en su refugio y prisión. Allí, entre las risas de sus vecinos y los gritos de los vendedores, un día, en medio del ajetreo, una carta le cambió la vida. «Has sido aceptada», decía, y su pecho se llenaba de emoción, pero también de miedo. La universidad, un sueño cristalizado en su mente, chocaba con la realidad de su hogar. Su madre, con el corazón encogido por el miedo a lo desconocido, se oponía firmemente, mientras que su padre, siempre su defensor, instaba a seguir adelante, aun sabiendo que sus decisiones amenazaban la estabilidad económica del hogar. Aquella carta, una promesa de nuevas oportunidades, la obligaba a contemplar el abismo de su dilema. Valía la pena dejar su gente atrás, arriesgando el cariño familiar por un futuro incierto. Las noches se volvían más frías, y aunque las montañas la miraban con sabiduría ancestral, ella se sentía más perdida que nunca. Se repetía en sus pensamientos fragmentados que su voz merecía ser escuchada, que su talento debía florecer. Pero ¿a qué costo? El peso de los prejuicios ya la seguía hasta el campus universitario, donde se enfrentaría a las miradas de desprecio y a voces que cuestionaban su lugar en un mundo que nunca había estado hecho para ella. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Días tras días, la lucha interna se intensificaba. Las aulas se convertían en un escenario hostil, donde cada frase de sus compañeros la llenaba de dudas, y la soledad se cernía en torno a ella como una sombra inquietante. En el silencio de la noche, se enfrentaba a sus propios miedos. El miedo a no ser suficiente, a la soledad que podría acurrucarse junto a ella en su nuevo camino, a decepcionar a su madre, y al mismo tiempo deshonrar el sacrificio de su padre. En cada susurro del viento, sentía el eco de su comunidad llamándola de regreso. Esa tarde, sin embargo, un mensaje de su pueblo fulminó su mente. Una invitación para presentar su investigación ante la comunidad. Era la oportunidad de demostrar su valía, de dejar atrás las miradas que la juzgaban y exponer su trabajo, pero al mismo tiempo, la angustia la inundaba. Podría soportar la presión de unos ojos que siempre la habían visto como una simple soñadora. La combinación de su reciente éxito académico y el deseo de ser aceptada se tornaba abrumadora. En ese instante, el frío que la rodeaba no solo venía de la helada noche, sino también del profundo miedo a fallar. El futuro la acechaba, y su corazón se tambaleaba entre su deseo de seguir adelante y el anhelo de no perder su esencia. Estaría lista para enfrentar la verdad que podía cambiarlo todo. El día de la presentación se acercaba inexorablemente, y con él, un torbellino de emociones invadía a Itzel. La noche anterior apenas había logrado dormir, atrapada entre pensamientos que se repetían como un eco. ¿Y si me equivoco? ¿Y si mi voz no se escucha? Cada pregunta desataba un nuevo torrente de ansiedad. Estaba en la universidad,
pero su corazón aún pertenecía a las montañas y a su pueblo, donde su esencia había germinado. Al llegar a la sala donde expondría, se encontró rodeada de miradas curiosas. Un grupo de compañeros se reía en voz baja, murmurando entre ellos sobre su origen. Aquellas palabras la atravesaron como dagas. Se sentó a la mesa, con un cuaderno arrugado entre las manos, tratando de encontrar fuerzas en la esperanza de sus padres. En la distancia, recordó la primera vez que había hablado con su madre sobre sus sueños. Su madre había sonreído, pero en sus ojos había visto un reflejo del miedo que había heredado, el miedo a ser diferente. Mientras el profesor llamaba a los presentadores, el tiempo parecía eternizarse. Fue en esos breves segundos que se preguntó si había tomado la decisión correcta al aceptar la invitación a presentar su investigación. La voz que se alza. Había titulado su trabajo, un análisis sobre la influencia de la oralidad en su cultura apache. Sentía que ese tema tenía el poder de unir su pasado y su futuro, aunque su mente cuestionaba si los demás lo entenderían, o si, una vez más, se sentiría incomprendida. Cuando su nombre resonó en el aire, un escalofrío recorrió su espalda. Se levantó, sosteniendo el cuaderno con firmeza, como si fuera un escudo contra el mundo exterior. Al acercarse al estrado, el sudor comenzaba a correr por su frente, y el murmullo del público se desvanecía en un zumbido distante. Todo se centraba en ella y en la voz que debía liberar. Comenzó a hablar. La primera frase, titubeante, se convirtió en un torrente al recordar las historias de su infancia, aquellas que su abuela le contaba junto a la fogata. La pasión se encendió en su pecho, y con cada palabra, el frío que había sentido se transformó en calidez. Las historias de sus ancestros como salvaguardas de su identidad resonaban en el aire. Para su sorpresa, la sala se enmudeció. Los murmullos cesaron, y ojos antes burlones comenzaron a abrirse con interés. A medida que profundizaba en su investigación, un destello de confianza comenzó a crecer dentro de ella. Explicó cómo la oralidad no solo preserva la historia, sino que también fomenta un sentido de pertenencia. Las miradas que antes la juzgaban ahora parecían buscar respuestas, y lo que comenzó como un temor a ser menos, se transformaba en un deseo de ser escuchada. Al finalizar su discurso, la audiencia, antes indiferente, la recibió con aplausos. En lugar de la soledad que había anticipado, sentía una conexión, un reconocimiento inesperado. Sin embargo, esa sensación no ocupó todo su ser. La inquietud persistía. ¿Había cambiado algo realmente? Al salir del aula, su mente divagaba. Se encontraba aún atrapada entre dos mundos, navegando por la línea difusa entre el deseo de triunfar y las expectativas de su familia. La frágil certeza que había encontrado en su presentación la obligaba a replantearse su futuro. ¿Debía seguir adelante a pesar de las dudas, o regresar a la calidez de su hogar, donde siempre sería la niña soñadora? En ese instante de revelación personal, recibió un mensaje en su teléfono que la detuvo en seco. Era de un viejo amigo de su pueblo, lleno de palabras crípticas y urgentes. Cuidado, Itzel. Ellos están observando tus pasos más de lo que crees. La tensión se apoderó de ella nuevamente. ¿Quiénes eran ellos? ¿Qué deseaban? La niebla de incertidumbre había vuelto a cubrir su mente, y ahora, más que nunca, necesitaba enfrentarse no solo a sus miedos, sino a algo más oscuro que acechaba en las sombras. Itzel salió de la universidad con el corazón latiendo con fuerza. A sus espaldas, los ecos del aplauso seguían resonando, pero la euforia se había desvanecido. La urgencia de aquel mensaje no le daba tregua. Caminó por la acera, tratando de darle sentido a las palabras inquietantes de su amigo. La incertidumbre llenaba su mente. ¿Qué implicaba estar bajo la vigilancia de ellos? Su instinto la instaba a buscar respuestas, a confrontar esos temores sombríos que parecían crecer y multiplicarse. Adentrarse en sus ansiedades se había vuelto inevitable. En esas calles familiarmente ajenas, buscaba un espacio que le brindara claridad, así que decidió ir a la biblioteca. En la tranquila sala de lectura,
Rodeada de libros y murmullos apenas audibles, Itzel se sentó frente a una mesa de madera desgastada. Respiró hondo, intentando calmar la tormenta que agitaba en su interior. Los libros que la habían acompañado a lo largo de su vida la miraban, como si cada uno contara secretos que necesitaban ser desvelados. Se centró, buscando una conexión entre esas historias y su propia realidad. Consciente de que su voz había resonado en la universidad, sintió la necesidad de expandir su mensaje, de hacerlo más fuerte. La oralidad, su tema central, pedía a gritos una ampliación, una defensa. Justo cuando una idea brotaba en su mente, recordó las palabras de su abuelo sobre la importancia de reconocer los peligros. Tal vez el camino para comprender a ellos se hallaba en su propia voz, en cómo utilizar su legado para hacer frente a lo desconocido. Sin embargo, había algo más. La audacia que sintió al presentar su investigación era un paso inicial. ¿Qué significaba realmente para ella alzar la voz en un mundo que aún la miraba con desdén? ¿Era suficiente? Aquel último encuentro con su audiencia había sido un paréntesis, pero el verdadero desafío estaba por venir. Durante horas, revisó documentos antiguos, se sumergió en relatos sobre las cacicas y líderes indígenas que habían luchado en las sombras. Mientras leía, la figura de su madre emergió con claridad, su fuerza y vulnerabilidad. Sus manos temblorosas reflejaban el mismo temor que había conocido. El temor a que su voz no fuera escuchada. Pero justo allí, en las páginas de los libros, Itzel comenzaba a escucharla a ella. Al caer la noche, Itzel decidió que no podía retroceder más. Había pasado demasiado tiempo permitiendo que otros definieran su identidad. Una chispa de determinación iluminó su ser. Escribir era su vía de escape, su forma de vender su propia historia al mundo. Y si ese camino la llevaría a enfrentarse con ellos, con gusto lo aceptaría. La idea de regresar a sus raíces, pero desde un lugar de empoderamiento, comenzó a tomar forma en su mente. La responsabilidad que sentía acercándose a diario se tornó en un compromiso claro. Utilizaría su voz, no solo por ella, sino también por aquellos que se habían perdido en el silencio de la historia. No solo era su lucha, sino un eco de las luchas de su pueblo. Se propuso crear un ensayo que conectara sus propias experiencias, la oralidad presente en su cultura y la sombra que ahora la seguía. Sin embargo, en medio de esta autoafirmación, una nueva inquietud emergía. La posibilidad de ser atacada por aquellos que observaban, esos ellos. Mientras cerraba un libro y miraba por la ventana, un ligero escalofrío recorrió su espalda. Tal vez su decisión de alzar la voz había llamado la atención no solo de aliados, sino de adversarios. Itzel se sintió dividida entre el deseo de seguir creciendo y el miedo a las represalias. Enfrentarse a sus propios monstruos parecía inevitable, pero ¿a qué costo? La noche que una vez parecía prometedora, ahora la llenaba de dudas. Una pregunta ardía en su mente. ¿Sería capaz de protegerse y hacer valer su voz frente a la amenaza que se cernía sobre ella? Mientras se levantaba para salir de la biblioteca, una sensación abrumadora la golpeó. Había llegado el momento de enfrentar sus mayores temores, y quizás, de demostrar que su voz no solo era un susurro, sino un grito desafiante. Itzel salió de la biblioteca con la mente en ebullición, las palabras resonando en su interior como ecos de un futuro incierto. Decidió que su próximo paso debía ser práctico, concreto. Mientras caminaba por las calles iluminadas, una idea comenzaba a gestarse. Necesitaba un plan, algo que pudiera no solo protegerla, sino también amplificar su mensaje. La oralidad era su arma, y debía afilarla. La idea de recoger testimonios de la gente de su comunidad, de aquellos que habían vivido historias que el tiempo había silenciado, la emocionó. Podía convertirse en la voz de quienes estaban bajo la sombra de ellos. Sin embargo, una tensión palpable aparecía en su mente. El riesgo de hablar, el miedo a que su búsqueda de la verdad se convirtiera en un blanco. Decidió empezar por su abuela.
una mujer venerada por su sabiduría y fortaleza. La casa de su abuela era un refugio, un espacio donde las antiguas leyendas susurraban entre paredes llenas de recuerdos. Al llegar, el aroma de guiso de pollo la envolvió, pero la calidez del hogar contrastaba con la inquietud que crecía dentro. «Abuela, ¿puedo hablar contigo?», preguntó Itzel, mientras la anciana levantaba la mirada de su tarea. «Claro, cielo. ¿Qué sucede?», respondió su abuela con una serenidad que atemperó algo de su ansiedad. Itzel se sentó, tomando un momento para reunir sus pensamientos. Explicó su intención de recopilar historias, de hacer sentir la voz de aquellos que habían sido silenciados por generaciones. Se sintió más fuerte mientras su abuela escuchaba, y la conexión que compartían se amplificó en ese íntimo momento. Su abuela la observó con atención, y tras un prolongado silencio exclamó: «Tu voz es un regalo, Itzel. Pero recuerda que el conocimiento trae consigo la responsabilidad de ser valiente. A veces, hay que estar preparados para enfrentar lo que está oculto». Las palabras de su abuela hicieron eco en su mente, revelando un nuevo tipo de desafío. A medida que compartían cuentos de su herencia, Itzel se preguntaba constantemente cuántas historias aún se mantenían en la penumbra. La curiosidad se transformó en determinación. Mientras su abuela hablaba de cacicas que luchaban por su pueblo, ella percibió una energía ancestral que fluyó a través del tiempo y se coló en su propio ser. Al despedirse, Itzel se sintió empoderada y al mismo tiempo asustada. Había algo que empezaba a delinearse entre sus aspiraciones y las amenazas potenciales que la observaban desde las sombras. La decisión de ser la portavoz se convertía en un camino inexplorado. Se encontraba en el borde de una transformación, al mismo tiempo que el abismo se abría ante ella. Su mente se llenó de estrategias. ¿Podría usar la escritura como una herramienta de defensa? La idea de un blog donde compartiera sus relatos y el de sus ancestros la llenaba de entusiasmo y al mismo tiempo de temor. Tal vez ellos no se perderían de vista. Esta duda empezó a formar una espiral que la llevaba a interrogar su valentía en el instante de dar ese primer paso. Mientras la noche se cernía sobre la ciudad, un escalofrío recorrió su piel al recordar las advertencias de su abuela. Itzel estaba en una encrucijada. El deseo de registrar historias y su propia lucha personal comenzaba a sonar como un grito profundo y valiente. Decidió que mañana comenzaría su viaje de recopilación, pero mientras su mente giraba en torno a sus decisiones, una inquietante pregunta siguió susurrando entre sus pensamientos. ¿Y si las historias que revelara provocaran un eco peligroso? La tensión aumentaba, y con cada latido, se acercaba al momento en que su voz sería realmente puesta a prueba. Al amanecer, Itzel despertó con un torrente de emociones, cada latido de su corazón resonando con la determinación de dar ese primer paso. Su mente iba y venía entre la esperanza de hacer oír su voz y el temor a las consecuencias que esto podría acarrear. En su interior, la batalla por encontrar la valentía se intensificaba. La promesa de su abuela resonaba. El conocimiento trae consigo la responsabilidad de ser valiente. Se levantó, preparada para enfrentar su día. La idea de un blog comenzó a tomar forma con más claridad. Podía usarlo no solo como un espacio para contar historias, sino también como un refugio para su propia voz. Miró su reflejo en el espejo, tratando de reconocer a la mujer que comenzaba a emerger. Una fotógrafa de relatos, una cazadora de verdades. Mientras se preparaba, un impulso la llevó hasta el viejo cuaderno que había guardado durante años. Las páginas amarillentas habían sido testigos de sus pensamientos más íntimos, sus inseguridades y los sueños que había ocultado. Se sentó en su escritorio, con el cuaderno abierto ante ella, listo para recibir ideas que emergieran de su mente. Pero la hoja en blanco parecía gritarle, una presión que la cuestionaba. ¿Realmente tenía lo que se necesitaba para transformar su historia en algo significativo? Comenzó a escribir. Las palabras fluyeron de manera algo caótica, como un torrente sin control.
expresando su deseo de ser la voz de quienes habían quedado desatendidos. Iba desnudando su alma en cada línea, un acto de sinceridad que la hacía sentir expuesta. La escritura se convirtió en una forma de sanación que la conectaba con sus ancestros, cada palabra un eco de sus vivencias. Finalmente, llegó a la parte fundamental de su plan: cómo acercarse a las personas y recopilar sus testimonios. La imagen de su abuela llegó a su mente como un faro hacia el que debía navegar. No solo quería historias, quería emociones, risas, lágrimas y la carga del sufrimiento expuesto en cada relato. Sería un desafío para cada persona, pero sabía que tenían la fortaleza para revelar su verdad. En su interior sentía que cada voz sumada sería como un ladrillo en un muro que fortificaría el histórico silencio. La idea de visitar el mercado local y hablar con los vendedores, los jóvenes, los ancianos, la llenó de un renovado impulso. Pero, a la vez, el temor nuevamente se hizo presente. ¿Qué pasaría si alguien desestimaba sus intenciones? ¿Y si las historias que recopilara desataban reacciones adversas? Estas preguntas comenzaron a pesar sobre sus hombros como un manto helado. Mientras Itzel se sentía atrapada en pensamientos oscuros, decidió cambiar el enfoque. En lugar de ver el potencial riesgo, se concentraría en el valor de cada historia que podría compartir. La perspectiva cambió el brillo en su mirada. Podía convertir sus temores en combustible para la voz de aquellos que solo habían recibido silencio. Sin embargo, su decisión de actuar no la liberaba del peso que comenzaba a acumularse en su pecho. Era el inicio de algo grande, un viaje de transformación personal que requeriría no solo coraje, sino también la capacidad de enfrentar el eco que podría surgir al revelar verdades ocultas. Esa tarde, mientras se dirigía al mercado, una sensación extraña la envolvía, la convicción de que tenía la responsabilidad de avanzar, incluso si el camino se vislumbraba peligroso. Itzel caminó con paso firme, decidida, cada paso resonando con un propósito renovado. De repente su mirada se cruzó con la de un hombre que parecía observarla desde un rincón. Era un rostro conocido, envuelto en sombras de un pasado que creía haber dejado atrás. El pulso de su corazón se aceleró, y con él, una nueva tensión surgió en su pecho. ¿Qué secretos ocultaría, y cómo afectaría su búsqueda de la verdad? El momento que se acercaba podría reescribir no solo su historia, sino también la de aquellos que había prometido representar. Itzel sintió que el tiempo se detuvo. El hombre en la esquina, con un abrigo desgastado y mirada penetrante, le era familiar. Su mente, en un frenesí de recuerdos, empezó a entrelazar imágenes de la infancia, de risas y también de momentos de tensión. Era Javier, un amigo de su niñez, pero algo en su presencia le hizo entender que aquel reencuentro no sería como el de antaño. Mientras se acercaba, la adrenalina pululaba en su interior, una mezcla de curiosidad y ansiedad. ¿Qué haría él allí? ¿Por qué su mirada parecía contener historias no contadas? «Hola, Itzel», dijo Javier, su voz un eco profundo y cargado de un pasado no tan lejano. «Javier, no esperaba verte», respondió ella, intentando ocultar la trepidación que sentía. Él sonrió, pero sus ojos estaban serios. Se dice que las historias no siempre se cuentan, a veces se sienten. Las palabras de Javier le calaron hondo. En ese instante, Itzel comprendió que su búsqueda de relatos no sería solo una tarea personal. Había conexiones que la envolvían. Los matices en la voz de Javier eran del mismo color que su propio deseo de descubrir y compartir las verdades que anhelaba exponer. «¿Qué haces aquí?», preguntó, intentando reorientar la conversación mientras su corazón latía descontrolado. «Buscando respuestas, tal vez lo mismo que tú», reveló él mientras retrocedía un paso. El espacio entre ellos era cómodo y hostil al mismo tiempo, una fricción que vibraba en el aire. Itzel sintió cómo la urgencia de su misión se intensificaba. «Quiero contar historias voz por voz. ¿Tendrías algo que compartir?».
Javier la observó por un instante prolongado, como si evaluara su sinceridad. ¿Y si esas historias tienen el potencial de cambiar algo? ¿Estás lista para las consecuencias? Su pregunta se coló como un jarro de agua fría, llevándose consigo la certeza que ella había cultivado durante las horas previas. La convicción de Itzel tambaleó ante su desafío. Quería ser valiente, pero la sombra del miedo la acechaba. Sin embargo, en la discordia, encontró un nuevo sentido. Las consecuencias son parte de la verdad, y estoy lista para enfrentarlas, respondió con una firmeza que la sorprendió a sí misma. Ambos compartieron un momento de silencio, cada uno lidiando con sus propias dudas. Javier pareció sopesar lo que había escuchado. Fue entonces cuando empezó a hablar. Sus palabras eran un manantial de recuerdos, relatos ocultos de un pasado que ambos habían experimentado desde diferentes perspectivas. Itzel se dio cuenta de que el acto de escuchar ya era un poderoso primer paso. La narrativa de Javier la guió hacia un laberinto de eventos que habían moldeado la vida de aquellos que habían sido silenciados. Se dio cuenta de que cada historia tenía el potencial de abrir un camino hacia una nueva conexión, un nuevo entendimiento, tanto para ella como para él. A medida que se adentraba en la conversación, sus dudas se desvanecían gradualmente. La certeza de que iba a encontrar profundidades inexploradas en cada testimonio la llenaba de una energía renovada. Sin embargo, no podía ignorar que esto era solo el principio. Cada historia que descubriera la acercaría más a las turbulentas verdades que había temido enfrentar. Pero un pensamiento inquietante se deslizó en su mente. ¿Hasta dónde estaría dispuesta a llegar para contar esas historias? ¿Qué pasaría si lo que descubriera la empujara más allá de sus límites? La conversación con Javier podía ser clave, pero estaba claro que también abriría un camino hacia decisiones que no solo influirían en su camino, sino que también revelarían aspectos oscuros de su entorno. Cuando se despidieron, Itzel sintió que aquel encuentro era solo el eco de otros que vendrían. Con el corazón acelerado y la mente repleta de preguntas, dio el primer paso de vuelta, ya consciente de que la búsqueda de la voz que había prometido representar podría llevarla a confrontaciones más grandes de lo que había imaginado. La búsqueda no había hecho más que comenzar, y un nuevo giro la esperaba justo en la esquina de la calle. Podría su historia y las de otros transformar más que solo su entorno. Tal vez ser el catalizador de un cambio que la haría enfrentarse a aquellos que no estaban dispuestos a permitir que sus verdades salieran a la luz. El eco de las palabras de Javier resonaba en la mente de Itzel, mientras se alejaba de la esquina. Sus pasos se tornaron inciertos. La emoción de su misión empezaba a ser reemplazada por una presión abrumadora. La responsabilidad de contar historias ajenas se transformó en un peso palpable en sus hombros. ¿Estaba realmente preparada para llevar ese fardo? Itzel llegó a su apartamento y, una vez dentro, se sentó frente a su escritorio. Miró la pantalla en blanco de su laptop, cada parpadeo marcado por un silencio abrumador. Antes, la idea de ser la voz de otros era un sueño lleno de esperanza. Ahora se sentía tratada como un volcán a punto de erupcionar. Las palabras de Javier le devolvieron la perspectiva. Cada historia que descubriera podría no solo revelarla a ella misma, sino también destapar verdades que muchos preferirían mantener ocultas. Fue en esa tensión que empezó a escribir. Sus dedos se deslizaron sobre el teclado, produciendo frases sobre la lucha, el sufrimiento y la alegría de aquellos que habían compartido sus experiencias en el rincón más oscuro de su ser. Se dio cuenta de que cada relato buscaba no solo ser escuchado, sino también sanado. La catarsis ofrecía un camino hacia la comprensión, no solo para quienes narraban, sino también para aquellos que escuchaban. Sin embargo, a medida que detallaba las historias de Javier, una incomodidad le hizo frenar. Algo en la forma de su relato quedó incompleto. Había detalles que no se atrevían a ser revelados, verdades que no se podrían expresar sin arriesgar sus propias sombras. Se cuestionó, ¿sería su papel contar todo, incluso lo que no le correspondía? Se levantó de la silla y caminó hacia la ventana.
La noche estaba fría y el aire crispado. Sus recuerdos flotaban en su mente, hilos sueltos de memorias ajenas que pinchaban su alma. ¿Debía seguir adelante con su búsqueda? ¿O era tiempo de detenerse y reflexionar sobre lo que significaba realmente contar historias de otros? Un susurro interno le decía que observar su propio reflejo podría ofrecer una respuesta. ¿Qué parte de su historia estaba dispuesta a revelar? ¿Cuáles eran sus propias verdades ocultas? Su vida no había estado libre de dolor. Tenía cuentos que contar, momentos de lucha que podrían resonar con otros. Pero, ¿quién sería la Itzel que hoy afrontaría esas verdades? Reflexionó sobre la conversación con Javier. Las preguntas que él había planteado ahora resonaban con mayor profundidad. Se dio cuenta de que la valentía no solo radicaba en exponer las narrativas de terceros, sino también en desnudarse a sí misma ante el mundo. ¿Podía permitirse ser vulnerable? Mientras enfrentaba su imagen en el vidrio, un nuevo entendimiento floreció dentro de ella. La autenticidad. Esa era la clave. La verdad se nutre del coraje, y aunque la idea de exponer sus propios secretos la aterrorizaba, también la llenaba de un poderoso sentido de propósito. Tal vez para realmente contar las historias de otros, necesitaba primero desatar la suya. Con renovada determinación, se sentó nuevamente frente a la laptop y comenzó a escribir. Pero esta vez, sus palabras estaban impregnadas de su propia esencia. Los relatos ajenos se entrelazaban con los ecos de su vida. Sin embargo, al final de la noche, cuando la penumbra la envolvía, un mensaje entró en su teléfono. Era de Javier. No olvides que la historia más importante es la que llevas dentro. Estoy aquí si necesitas hablar. Itzel sintió un escalofrío que la recorrió de pies a cabeza. Esa conexión no era solo un eco del pasado, podía ser la clave para desatar todo lo que había antes de ella. ¿Se atrevería a sincerarse, a desnudarse frente a Javier y revelar la historia que había silenciado durante tanto tiempo? El camino se presentaba más complicado de lo que había previsto. Pero ahora sabía que debía arriesgarse, entregarse a la verdad. Sin embargo, en el fondo de su mente, una pregunta lacerante emergía. ¿Cómo afectaría esto la búsqueda de las voces de otros? ¿Estaba dispuesta a perder todo lo que había construido por el bien de contar su historia? Y así, en esa noche enigmática, Itzel se adentraba en un dilema que podría redefinir no solo su búsqueda de historias externas, sino también la conexión profunda que finalmente podría establecer con la suya propia. Itzel se sintió atrapada en un mar de emociones contradictorias. La pantalla de su laptop emitía una luz tenue, casi cómplice, como si deseara que finalmente diera el paso hacia una revelación que había estado evitando. El mensaje de Javier la había sacudido, y la idea de abrirse ante él la desarmaba. ¿Cómo podría compartir sus propios secretos, incluso cuando el peso de la vulnerabilidad amenazaba con hacerla caer de rodillas? Con una mezcla de temor y determinación, decidió que no podía posponer más su sinceridad. Era hora de confrontar su pasado, un pasado lleno de sombras que había decidido mirar hacia otro lado. Se preguntó cuántos relatos podría contar con la sola verdad de su experiencia. Rápidamente, los recuerdos comenzaron a brotar. Imágenes de momentos que había intentado en vano enterrar. La vez que su padre se separaron, cómo el dolor desgarrador la había hecho buscar refugio en libros y cuentos ajenos. Aquellas páginas la habían llevado a mundos distantes, pero también la habían mantenido alejada de su propia narrativa. Se dio cuenta de que había sucedido algo más profundo. La historia de otros había tomado protagonismo en su mente, en su vida, mientras ella permanecía en un segundo plano, observando desde una distancia segura. ¿Acaso había creído que podía encontrar su voz sin aventurarse hacia su propio abismo? El sudor le comenzó a brotar en las palmas, pero no se detuvo. Sus dedos comenzaron a escribir. La historia que nadie conoce es la mía. Cada palabra era un acto de rebelión, una ruptura del silencio que había mantenido tan fielmente durante años.
Al proyectar su dolor en la página, sentía como si al mismo tiempo estuviera creando un mapa hacia su propia sanación. However, a medida que se adentraba en sus recuerdos, su mente tambaleaba entre los detalles y la sombra de su inseguridad. ¿Y si la gente no entendía? ¿Y si se convirtiera en objeto de juicio? Sus pensamientos se agolpaban, desbordándose como un torrente. Pero justo cuando la frustración comenzaba a ahogarla, una claridad inesperada la atravesó. Al compartir su historia, no buscaba la aprobación de otros, buscaba la aceptación de sí misma. ¿Por qué había temido tanto ser vista y conocida? Se detuvo y respiró hondo, asimilando la efectividad de su escritura. Cada línea era una confesión, un paso hacia la autenticidad que había buscado en las narrativas de otros. No solo estaba contando su historia, estaba reclamando su lugar en el mundo. Se preguntó si eso era lo que Javier quería que entendiera, que cada historia, incluyendo la suya, merecía ser contada con la misma dignidad. La energía en su pecho se transformó de ansiedad a poder. Había un fuego dentro de ella, que se avivaba con cada palabra. Se percató de que sus relatos personales no solo eran fragmentos de su identidad, sino también una guía para ayudar a otros a desentrañar las luchas que enfrentaban. Así, Itzel cambió su enfoque. No escribiría simplemente sobre personas ajenas, sino también sobre la conexión que existía entre su vida y la de aquellos que relataba. Cuando la noche avanzaba, se sumergió en su trabajo, cada palabra acercándola a la verdad que tanto había evitado. Pero mientras escribía, su teléfono vibró culpitando una pregunta que hizo retumbar su espíritu. ¿Podrás enfrentarlo todo, Itzel? Era un mensaje de Javier, profundamente inquietante, un desafío que resonaba en su interior, como un eco de su dilema más profundo. ¿Estaría dispuesta a exponer cada faceta de su vida y los impactos que tenía en el arte de contar? Con el corazón acelerado, un nuevo impulso la atravesó. Para descubrir las historias de los demás, primero debía navegar por la complicada geografía de la suya propia. Pero habría un costo por esta revelación. Con cada palabra que escribía, sentía que se acercaba el momento de decidir. ¿Podría una sola historia cambiar no solo su vida, sino también la perspectiva que tenía sobre el mundo que deseaba retratar? A medida que el alba se anunciaba tímidamente, la decisión de Itzel la colocó en un umbral inquietante. Lo que había comenzado como una búsqueda de voces ajenas, se había convertido en una travesía hacia un conocimiento interno potencialmente liberador. Sin embargo, la pregunta que se dibujaba en su mente era clara y perturbadora. ¿Estaba lista para el tipo de conexión que esto podría implicar? ¿Y qué pasaría si era la conexión que tanto tiempo había estado esperando? Con esa inquietante incertidumbre, se preparó para dar un paso hacia lo desconocido, un paso que cambiaría su vida por completo. La voz de Itzel se alzó con fuerza en su mente mientras navegaba por sus recuerdos. Las palabras de Javier resonaban, pero esta vez no como un eco distante, sino como un faro que iluminaba su camino hacia la autocomprensión. Esa luz comenzó a transformar su sensación de duda en determinación. Decidió que no solo quería contar historias, sino entenderlas en profundidad, incluida la suya. Mientras escribía con frenesí, cada frase la empujaba a confrontar lo que había evitado por tanto tiempo. Se preguntó cuáles habían sido los momentos más auténticos de su vida, aquellos que la habían moldeado. Se acordó de su primera vez en un escenario, el nerviosismo que sintió al leer un poema sobre su familia rota, frente a un público que parecía estar compuesto por desconocidos. Por un instante, sintió que su voz se perdía entre palabras, pero a medida que avanzaba, el sonido de su corazón latía más fuerte. Aquel primer paso hacia la expresividad había sido un pequeño triunfo, y esa victoria le dio fuerzas para seguir explorando las historias que llevaban impresa su alma. Itzel sabía que para que su escritura fuera auténtica, debía despojarse de las capas que había usado para ocultar su dolor. Aprendió, en ese instante revelador,
que la vulnerabilidad no era una debilidad. Era el pasaporte hacia la conexión genuina que buscaba. Ella comenzaba a planear cómo abriría su narrativa al mundo. Si lograba compartir su historia sin enmascarar su verdad, podría inspirar a otros a hacer lo mismo. Pero entonces, la sombra de la inseguridad volvió a acecharla. ¿Estaba realmente preparada para abrir la caja de Pandora de su pasado? Tal vez algunos de esos recuerdos, aún frescos y dolorosos, pudieran herir más que ayudar. Sin embargo, sabía que esta era una oportunidad única para transformarse. Una repentina sensación de calma invadió su pecho. Lo que había visto como un sacrificio se estaba convirtiendo en una oportunidad de crecimiento personal. Empezó a esbozar cada capítulo de su vida, desde la niñez hasta la adultez, con la firme convicción de que cada experiencia, por dolorosa que fuera, tenía un propósito en la narrativa que estaba creando. Itzel se dio cuenta de que esta escritura personal no solo la acercaba a la verdad, sino que también la empoderaba. Se sintió como una guerrera enfrentando sus propios demonios. Ya no era la observadora distante de su vida. Ahora era la protagonista, lista para reclamar su historia y, a través de ella, dar voz a los que habían luchado en silencio. Mientras delineaba su primer borrador, sintió un impulso de compartir avances con Javier. Atrapada en su propio mundo de palabras, pensó que, quizás, al revelarle sus pensamientos, podría obtener su apoyo. Pero dejando de lado la tentación de la validación externa, se detuvo en seco, preguntándose si hacer esto la alejaría de su propio proceso. Fue entonces cuando deslizó la pantalla hacia atrás, observando las palabras inacabadas en la luz matutina. Sin embargo, la creciente urgencia en su pecho le decía que debía avanzar. Ella podía elegir no solo qué contar, sino cómo contar. Y mientras se sumergía más profundamente en sus escritos, Itzel sintió que una revelación se aproximaba. Ya no solo estaba escribiendo por ella, sino por aquellos que aún no habían encontrado su voz. Aún así, cada nueva palabra era como un ancla que la mantenía en el mar de sus emociones. Estaba verdaderamente lista para compartir su viaje, o la verdad podría ser un torrente inagotable que la arrastra. Con estas preguntas retumbando en su mente y el pulso cada vez más acelerado, se atrevió a abrir una nueva página. Era el momento de dar el siguiente paso, pero el escalofrío de la incertidumbre le advertía que lo que estaba por descubrir podría cambiarlo todo. Era esa conexión que había anhelado encontrar en otros, el mismo camino a la libertad que había estado buscando en su propia historia. Determinada, pero aún temerosa de lo que podría surgir, Itzel se preparó para correr el riesgo y enfrentarse al desafío que llevaba tiempo en su pecho. La escritura se transformaba en un viaje hacia donde lo desconocido la aguardaba, desafiándola a desafiar sus propios límites. Itzel se despertó una mañana con la determinación que había estado cultivando durante semanas. Las palabras que había escrito anteriormente ahora resonaban en su mente como un mantra. Se sentó en la mesa de su apartamento con una taza de café humeante, contemplando las páginas llenas de su vida, de su historia, de su verdad. Había comenzado un camino de autodescubrimiento y entendía que cada palabra que plasmaba en el papel era un paso hacia su liberación personal. Así que decidió que no podía dilatar más la conversación con Javier. Tenía que abrirse, hablar abiertamente sobre sus temores y aspiraciones, compartir su historia tal como la había escrito. El momento había llegado. Ya no podía esconderse tras los relatos ajenos. Esa conexión, que tanto había deseado encontrar, dependía tanto de su capacidad para ser auténtica, como de la intención de Javier para compartir su verdad. Cuando finalmente se encontraron en una pequeña cafetería del pueblo, el aire entre ellos estaba cargado de nerviosismo. Itzel tomó un sorbo de su café, buscando el valor dentro de ella. Javier, comenzó, su voz apenas un susurro. Necesito contarte algo importante. Mientras hablaba,
Itzel no solo compartió sus sentimientos sobre la lucha que había enfrentado para encontrar su voz, sino que, con cada palabra, desnudaba las capas de su alma. Narró sus inseguridades, el peso de su pasado y el deseo ardiente de abrazar su auténtico ser. A medida que hablaba, las miradas de Javier se tornaron más intensas, y sintió cómo él se abría a su vez, compartiendo fragmentos de su propia historia. Ambos se dieron cuenta de que la vulnerabilidad había creado un espacio sagrado donde podían apoyarse mutuamente. No solo unieron sus historias, sino que comenzaron a construir un lazo más profundo, un entendimiento compartido del poder que llevaban dentro para cambiar no solo sus vidas, sino también el relato de su comunidad. Itzel sintió que la ansiedad y el miedo que llevaba en el pecho se disolvían. Lo que había creído como un obstáculo se convertía en el impulso que necesitaba para continuar su camino. Días después, inspirada por esa conexión renovada, Itzel comenzó a publicar su blog. Cada entrada se convirtió en un reflejo de su viaje hacia la verdad, donde compartía relatos sobre su vida, las historias de su gente y la belleza de su cultura. Invocaba la oralidad, la tradición que había nacido en sus raíces, y utilizaba su escritura para dar voz a aquellos que, como ella, habían sentido el peso del silencio. Los comentarios y reacciones comenzaron a fluir. Las palabras que había compartido resonaban en quienes las leían. El eco de su autenticidad lograba tocar la vida de los demás. Poco a poco, el reconocimiento de su comunidad fue creciendo. No solo se convirtió en la voz que había ansiado ser, sino en un símbolo de empoderamiento y conexión. Y una noche, mientras observaba la cantidad de lecturas y comentarios en su blog, un sentimiento de satisfacción profunda la invadió. No solo había encontrado su voz, sino que había ayudado a otros a encontrar la suya. El frío que un día la había envuelto se transformó en una cálida brisa de comunidad y apoyo. Un ciclo de amor y aceptación se había creado, y su esencia había resplandecido en el esfuerzo colectivo de compartir y sanar. A medida que la vida siguió avanzando y los desafíos se presentaron, Itzel estaba lista. Había alcanzado un nivel de confianza en sí misma que nunca imaginó poseer. Las voces de otros resonaban en su corazón, y ella había aprendido a escuchar no solo las de quienes la rodeaban, sino también la de su propio ser. Había probado su valía e incluso, al hacerlo, había reencontrado el legado de su cultura, integrándolo en su propia narrativa. Al finalizar su relato en el blog de ese día, decidió que era momento de dar el paso final de su transformación. Organizaría un encuentro en su pueblo, donde invitara a sus vecinos a compartir sus propias historias, como forma de celebrar la diversidad cultural y la resiliencia de la comunidad. Era su manera de devolver el amor y apoyo que había recibido, así como reafirmar el sentido de pertenencia que había crecido en su corazón. Itzel se sintió inmensamente satisfecha. Desde aquel día en que había presentado su investigación, había recorrido un viaje transformador y ahora, no solo había recuperado su voz, sino que había establecido su posición en un mundo que había sido hostil. No era más la soñadora atada a un pasado de inseguridades. Se había convertido en una mujer empoderada, consciente de su talento y del impacto que tenía sobre quienes la rodeaban. Finalmente, Itzel se miró en el espejo y sonrió. Había conquistado sus miedos, y en el proceso, había inspirado a otros a hacer lo mismo. Estaba lista para enfrentar cualquier desafío que se le presentara, sintiéndose firme en sus convicciones y en su papel como narradora y defensora de la voz de su comunidad. El camino no siempre sería fácil, pero ese era su viaje. Ahora sabía que, gracias a su valentía y su autenticidad, el futuro se abría ante ella, lleno de historias aún por contar. Ahora, amigos, es el momento de actuar. Necesitan suscribirse inmediatamente al canal, para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final. Y compartan instantáneamente este video,
con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para mostrar su apoyo, porque solo los verdaderos fans de historias de superación personal comprenden la importancia de hacerlo.